Alberto, ¿por qué habló Cristina y qué dijo? Bueno, Ese sería Cristina participó de la inauguración de un hospital en Río Gallegos, en Santa Cruz, al lado de su cuñada Alicia Kirchner, a quien elogios que en su momento en la primera reacción pues, fue muy diciendo que fue la mejor ministra de Desarrollo Social de la historia, y eso estaba... De la historia. Sí, sí, parecía dirigido a Victoria Tolosa Paz, a albertista, adversaria interna, que dijo, acaba de emitir un tuit Tolosa Paz diciendo, no, tiene razón Cristina, yo la recibí porque Tolosa Paz era funcionaria de Dualde en Desarrollo Social cuando asumió Alicia Kirchner, y sí, efectivamente fue la mejor ministra, como bajándole los decibeles en la interna. Lo cuestionó indirectamente nuevamente Alberto Fernández, fundamentalmente por la negociación con el FMI. Es más, tuvo una chicanita diciendo, ¿se acuerdan del libro que le había regalado en su momento Cristina? El libro de la Torre, el que fue funcionario de Surruil en la hiperinflación. Dice, yo le regalé ese libro, pero parece que no lo leyó, como diciendo que Alberto no sigue los consejos que le dio ella sobre el tema de la deuda. Siguió hablando de ese concepto de economía bimonetaria, y ahí, hablando de la deuda, del peso de la deuda y de lo que había hecho la gestión de ella, y su marido, que insiste en denominarla el ciclo más virtuoso de la historia argentina, Cristina Fernández planteó que en su gestión se redujo mucho en la deuda en dólares de Córdoba, que ahora es una de las provincias más endeudadas en dólares del país, y que pese a eso, en Córdoba no la quieren. ¿Le parece que lo escuchemos? Dale. Un lugar, una provincia donde, bueno, no nos quieren, no sé si a los peronistas, a los K. Entonces no nos quieren a los K porque los K, no sé, no nos quieren Córdoba. ¿Me podés poner, por favor, el primer gráfico? Miren, este es el stock de deuda pública en miles de millones de pesos a precios de diciembre del 2022. Fíjense la deuda que tenía Córdoba en el 2005. Es la barra primera, ¿ven? Allá arriba. ¿Ven la más bajita? Esa es la del 2015, cuando se fue la que no me quieren nada en Córdoba y somos más. Pero no debemos haber hecho tan mala política para, si te pudiste desendeudar de esa manera, ¿conocerán todos en Córdoba esos gráficos, esos desendeudados? Seguro que no. Y fíjate vos, cuando vuelven los amigos, cómo se vuelve a endeudar la provincia. Este es el gráfico de endeudamiento. Fíjense el segundo, por favor. Ese es un stock de deuda en relación a los ingresos. ¿Cuánto le llevaba de ingresos cuando llegamos nosotros? Y el nivel más bajo era un 13,80 de todos los ingresos que tenía Córdoba, ya sea propios o por Copa o por cualquier otra transferencia nacional, el 13,80. Cuando nosotros dejamos la presidencia el 10 de diciembre de 2015, 2,50 del total de los ingresos. Y vamos al último, no quiero aburrirlos con gráficos. Pero, ¿y por qué saca esto Cristina ahora de Córdoba? Es un palo para porque, claro, ella estaba hablando en general de una especie de falta de reconocimiento de la sociedad. El contexto del discurso es que viene diciendo que su gestión fue la más brillante, la más exitosa, no se hace cargo de esta gestión, de la de Alberto Fernández, del cual es vice, y en ese contexto, hablando de endeudamiento, de la necesidad de un acuerdo político amplio para superar el tema del endeudamiento, para arreglar con el FMI, indica, es decir, que pese a que la gestión de ella, la deuda de Córdoba se redujo, los cordobeses siguen teniendo un rechazo electoral hacia su pero persona. perdón, no es no entender absolutamente nada de economía, porque mira, vamos a volver al primer gráfico donde habla de lo que se desendeudó Córdoba en la gestión de Cristina Fernández, que terminó en el año 2015, que es el punto más bajo de esa barra. Primero, Córdoba baja su deuda porque el gobierno nacional le impedía a Córdoba tomar deuda. Los estados federales, para endeudarse en dólares, necesitan sí o sí del acuerdo de la nación. Vos, provincia, no podés por motus propio endeudarte en dólares si no te da lo que es de nación. Ustedes se acuerdan que ahí había intención, había un acuerdo con Brasil, con el vice, con el Bandes y demás. A todo le decían que no. Por eso es cuando no se hacen las inversiones. En el año 2016, a partir de la gestión de Macri y demás,
y sí con un acuerdo explícito entre Macri y Schiaretti, comienza el endeudamiento de la provincia de Córdoba. También hubo un acuerdo con los buitres, no podías tomar deuda antes, o sea, quita una parte de la historia Cristina Fernández, que es el hecho que no te podías endeudar, y además, como Estado Nacional, no dejaban a los estados subnacionales que se endeudaran. Y los gasoductos, el cierre de la circunvalación y otras obras se hicieron en esa segunda gestión de Schiaretti, que el cordobés después decidirá si fue suficiente, si estuvo bien aplicado. Para eso están los plebiscitos locales. Pero el hecho de endeudarse no necesariamente es mala palabra. Es malo cuando vos te endeudás para financiar gasto corriente y demás. Ahora, si te endeudas para hacer una obra que va a tener un usufructo durante 1, 2, 3 generaciones, en es otra discusión. cualquier caso es un dato muy parcial, digamos, porque como decía, hay que ver el tema de las inversiones, hay que ver muchas cosas. Efectivamente, tomar deuda, si vos la tomás sanamente para hacer obra de infraestructura y demás, y la podés pagar, no está mal, al contrario. Es como en tu casa, ¿no? Si vos te endeudás para ampliarla, para mejorarla, para hacer una inversión, se te llueven los techos, y gastás plata y te endeudás para eso, estás mejorando tu calidad de vida y vale la pena. Ahora, si vos te endeudás para salir a comer afuera, para irte 1, 2, 3, 4, 5 veces de vacaciones, bueno, seguramente tendrás que revisar si eso está bien, si tenés plata para pagarlo y demás. Pero atacar el hecho de endeudarse no es sano, porque si no, no podés crecer. Pero nunca es raro, vas a poder crecer. Sigue vigente la pregunta que hacía Jorge recién, ¿no? ¿Por qué se mete con ese tema, digamos, de la deuda con Córdoba? No es el estilo de sí, está bien, no, independientemente lo entiendo, ¿no? ¿Cuál es el fin político que perseguía? El fin político de lo que plantea Cristina a las puertas de un proceso electoral es como diciendo, bueno, de esta gestión no hablemos. Del periodo 2019-2023, lo pongamos en un paréntesis. No hablemos, no es mío, no es de nadie, digamos. Hablemos de mi gestión y valoren, le está pidiendo a los ciudadanos, en este caso toma Córdoba como ejemplo, pero le habla a los ciudadanos del país, que le valoren la gestión. Toma Córdoba como un ejemplo de la injusticia del trato hacia ella. No me hagan en la Argentina lo que me hacen los cordobeses, que los desendeude y me voten en contra. Me parece que se olvida, obviamente, Cristina, de valorar otros hechos que ella sí lo sabe. De hecho, uno habla con importantes referentes del kirchnerismo en Córdoba que lo admiten, que ha habido gestos como el tema de... Digo, dos salientes, hubo un montón, pero el acuartelamiento policial donde se reclamó auxilio de las fuerzas federales y no llegaron nunca por una decisión política de ella, la tragedia de la Sierra Chica y la inundación con muchos muertos que se reclamó asistencia nacional y no llegó absolutamente nada. Hubo una serie de gestos que obviamente no ayudaron a esa relación traumática entre los cordobeses y Cristina. La no asistencia a la caja, ¿no? La asistencia llegó después. Sí, pero lo que pasa es que ahí esos son temas que el cordobés medio, no sé si le preocupa, claro, son muy técnicos. Bueno, habrá que discutirlo eso en la historia. A mí me parece que los niveles de idas y vueltas que los gobiernos de los Kirchner tuvieron con los gobiernos locales también colaboró muchísimo. El peronismo de Córdoba nunca terminó de ser kirchnerista, no solo por razones de lo que piensa la gente, también por cuestiones de discusión de poder también. Sí, y fundamentalmente esa relación que venía tensa desde el momento, desde el primer momento, y creo que el tema del conflicto del campo, allá por marzo del 2008, terminó de quebrar. Córdoba es una provincia profundamente agropecuaria y ahí es el quiebre que después no se recuperó nunca, ¿no? Bueno, hubo varias críticas que hizo directamente a Alberto Fernández. Vemos una de ellas. Escuchamos. Lo refleja el libro que tantas veces lo he recomendado. Se lo mandé al presidente de regalo, espero que lo haya leído, aunque no sé, me parece que no. El de una temporada, el quinto piso de Torre. Bueno, lo que narra ese libro que pasó en el 89 es lo que pasa 12 años después, exactamente 12 años después, en el 2001. Y es lo que está pasando ahora, 20 años después, porque por el brutal endeudamiento privado primero y lo que sobrevino después, la llegada del Fondo Monetario Internacional. Ahora, ¿qué capacidad para desligarse del gobierno actual en el discurso, ¿no? Porque más allá de que todo el mundo sabe que fue Cristina la que impuso a Alberto Fernández como candidato a presidente, lo impuso ella. Fue ella la que lo comunicó, lo llamó, le dijo, lo comunicó por Twitter. La carta de Máximo de ayer diciendo es presidente porque Cristina Fernández armó la fórmula, es claro. Pero más allá de eso, el kirchnerismo maneja el Ministerio del Interior,
el Ministerio de Justicia, el PAMI, el ANSES, el Correo, Aerolíneas Argentina, YPF. O sea, el 70% de las cajas del gobierno nacional las manejan dirigentes ligados a Cristina Fernández de Kirchner. El 70% de la plata que maneja el Estado Nacional la maneja el kirchnerismo. Entonces no puede decir que ella no tiene que ver con este gobierno. Ahora, una pregunta incómoda, ¿no? Supongamos que Alberto Fernández se cansara del ninguneo, del destrato y demás, dice, más si yo me voy y renuncio. Porque podría ser una posibilidad. No le queda casi nada. Ya no. Y no, pero y bueno, pero y vos ahí la exponés a Cristina como vicepresidenta que diga, bueno, me tengo que hacer cargo y asumir la gestión de la cual yo creo que ya no hay tiempo. Eligió otro camino porque, digamos, si no hubiera apoyado a Scioli en su... digamos, la versión de semana pasada. Ahora van a tener una batalla explícita en las PASO que prácticamente no pueden solucionar el tema. Va a haber PASO, lo volví a escuchar a Scioli. Sí, estás y convencido. Scioli no da ninguna chance de no presentarse. Y con el respaldo del presidente de la Nación, con lo cual va a haber un enfrentamiento en las urnas entre el kirchnerismo y demás contra el albertismo, peronismo tradicional, etcétera. Bueno, ahora se van a enfrentar en las urnas. Bueno, cambiamos de tema, vamos a hablar de un tema